en fin, para coquetear con mujeres. Me hubiera gustado, pero no como Conchi, pues. 8 en punto. No, pero me están... Estoy impresionado, No, María Consuelo no es la única. Me están conversando aquí. ¿Varios también? Muchos oyentes. ¿Para qué utilizaban el beeper, María Consuelo? Y usted no era la única que... A mí me llega misa a las 8, por favor. Eso es lo que me llegaba. ¿Cómo no? Yo creo que usted en esa época... No, a mí me llega celebración de misa a las 8. Ok, gracias. Sí, cómo no. 8 en punto. Novedades sobre el tema de los beepers. El ataque de la inteligencia israelí, ya confesado esta mañana, admitido en privado a la Casa Blanca. ¿Qué duda había que Israel estaba detrás de 2.800 ataques simultáneos a través de ese aparatico, el beeper, el buscapersonas? Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, pues ustedes lo recuerdan con gracia como aparatico inofensivo, pero muy seguramente nuevas generaciones, Hezbollah muy seguramente lo va a recordar más bien como un dispositivo de guerra. Ellos estaban convencidos, los líderes de Hezbollah, que comunicarse a través de beepers era mucho más seguro que los celulares. Hoy hay 12 muertos y cerca de 2.800 heridos a quienes esos beepers les detonaron mientras hacían mercado o estaban en sus casas. Un simple mensaje que terminó siendo la notificación previa a un ataque. Bastaron 30 gramos de explosivos plantados al lado de la batería de unos 3.000 beepers de los 5.000 que habían sido ordenados. ¿Qué tipo de explosivo habría sido utilizado? Lo que se cree es que se llama PETN, que es calificado como uno de los más potentes en el mundo, sensible al calor y a la fricción. Es una movida milimétrica por parte de la inteligencia israelí, de acuerdo a la información que tiene Estados Unidos y que ha revelado el diario New York Times. La empresa a la que Hezbollah le había ordenado el lote de beepers se llama Gold Apollo, de Taiwán, aunque la compañía está saliendo a medios, a través de su representante, a desmentir esa información. Ellos dicen que no hicieron los dispositivos y apuntan más bien a que los beepers fueron fabricados por BAC Consulting, una compañía con sede en Hungría y a la que le habían dado el permiso para fabricar sus dispositivos. Es que en las imágenes que han surgido posteriormente a las explosiones se ha alcanzado a ver el modelo de los beepers AR924, que precisamente es de la compañía Gold Apollo, y fueron manipulados o se les insertaron los explosivos antes de llegar al Líbano. De hecho, se cree que la inteligencia israelí no se alió propiamente con la compañía, sino que interceptaron el cargamento de beepers, ya lo decía Héctor, es decir, que infiltraron la cadena de suministro de Hezbollah. También se implantó un switch que podía ser detonado de manera remota. Según la información, a las 3:30 de la tarde los beepers recibieron un mensaje que parecía provenir de Hezbollah, pero que realmente el mensaje activaba los explosivos. Esos beepers fueron programados para sonar durante varios segundos antes de que se produjera la detonación. Pese a esta información citada por parte de fuentes anónimas de inteligencia en Estados Unidos, públicamente el Departamento de Estado está diciendo que la administración Biden no tiene absolutamente nada que ver con estos hechos y que tampoco fueron alertados previamente. Lo dijo de hecho en las últimas horas el secretario de Estado Anthony Blinken, pero también lo dijo el portavoz del Departamento de Estado Matthew Miller. So we are gathering information on this incident. I can tell you that the U.S. was not involved in it. The U.S. was not aware of this incident in advance, and at this point estamos recogiendo información sobre este incidente. Puedo decirles que Estados Unidos no estuvo involucrado en él. Estados Unidos no estaba al tanto ni fue alertado previamente. Y en este punto estamos recogiendo información, decía Miller. En total habrían sido unos 3.000 beepers, ya lo mencionábamos, los que fueron manipulados, o al menos esa es la cifra de dispositivos que Hezbollah, o que más bien habrían sido interceptados por parte de la inteligencia israelí a través de la empresa Gold Apollo en Taiwán. Algunos de esos beepers fueron distribuidos a miembros del grupo terrorista que no solo se encontraban en el Líbano, sino también en Irán y en Siria. Y otra serie de información que está trascendiendo es que el propio primer ministro Benjamín Netanyahu autorizó la orden para provocar las explosiones tras percatarse en los últimos días que Hezbollah podía tener información de que los beepers podrían haber sido infiltrados y que precisamente por eso tomaron la determinación de detonarlos, para evitar que Hezbollah se adelantara a sus planes. Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa.
emocional. Se habla mucho, ¿no?, de esto hoy en día porque las neurociencias están revolucionando el mundo con toda la información que nos dan de que nuestro cerebro ya no solamente es racional y cognitivo, sino que siente, es emocional. Antes del cerebro entender, primero siente. Por eso cuando llegamos a un lugar sabemos si vamos a pasarla bien o no, porque depende de lo que sentimos al llegar a ese lugar y todo eso está en nuestro cerebro. Hablamos de neuromarketing, ¿no?, de vender cosas a nuestras emociones. Fíjate, las canciones de Shakira nos encantaron a todas, ¿no? ¿Por qué? Porque se metieron con nuestras emociones. Siempre que nos hablen de algo que nos genere una profunda emoción, van a tener nuestra atención. Y yo me pregunto, ¿por qué no traer todo este conocimiento de la inteligencia emocional al servicio de la relación de pareja? Evidentemente, ya las relaciones de pareja no son como las que vivieron nuestras abuelas o las que vivieron nuestras mamás. Así que mi invitación es a que conozcamos y tengamos esas herramientas, esas habilidades emocionales. ¿Qué pasa en el cerebro cuando amamos? ¿Qué pasa en el cerebro cuando hacemos el amor con nuestra pareja? Todo esto lo podemos aprender y poner en práctica para el servicio de nuestra relación. Recuerda, no te aguantes ni te divorcies. Hay otro camino. En Blue. Amanecemos con un proceso de paz con el ELN oficialmente cerrado. Paradójicamente cerrado, pero no roto. No se sabe muy bien ni por qué ni qué significa la expresión del presidente, un proceso de paz cerrado con sangre, que es la expresión que utiliza anoche en la Casa de Arenillo, refiriéndose al duro, al indolente ataque de la guerrilla del ELN en Puerto Jordán, en Arauca, contra una Esta base es militar. Blue, más que radio. Ponerle arancel a la leche en polvo, casi 5%, Víctor, va a producir obviamente el encarecimiento de la leche en polvo importada, una medida dirigida a proteger a los productores de leche en nuestro país. Es una medida proteccionista que toma el ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, Néstor. Él dice que duplica prácticamente el arancel que existe hoy para las importaciones de leche en polvo desde los Estados Unidos. Ese arancel pasaría de más o menos el 4,5 a más o menos el 9%. Y esto, después de una investigación, es un arancel, o digamos, es un incremento en el arancel temporal únicamente por 4 meses, Néstor, mientras se toma una decisión de fondo, porque se ha visto afectada la producción nacional ante importaciones muy baratas. Dice el ministro Reyes que toma esa decisión en parte porque la producción de leche en Estados Unidos es muy subsidiada. El gobierno estadounidense invierte millones de dólares subsidiando la producción y eso hace que la leche en polvo llegue a Colombia mucho más barata que Esa el precio leche, al que logran producir los agricultores colombianos. Esa leche en polvo que se utiliza en Colombia para mezclarla con la leche natural, con la leche de vaca, Víctor, ¿no? Entonces, para muchos usos, sí. Sí, que es una manera de deshidratar la leche. Ana María Gómez es la presidenta de los procesadores de leche de Asoleche en Colombia. Doctora Gómez, buenos días. Muy buenos días, Néstor, a usted, a la mesa de trabajo de Mañanas Blue. ¿Usted sabe qué efectos tiene inmediatamente quedar el arancel en 9,5%? ¿Va a producir esta decisión del gobierno en el mercado de leche en Colombia? Néstor, mire, yo creo que esto es un tema muy importante que hay que darle un contexto y una visión más amplia, ¿sí? Y es entender ¿por qué tenemos el fenómeno de que la leche en polvo importada sea más barata que la que se consigue acá? ¿Sí? El ministerio, por supuesto, está adelantando esta investigación y nosotros como industrias, nosotros representamos a la industria procesadora de la leche, confiamos, como lo anunció el ministro, en que eso se está llevando bajo todas las normas nacionales e internacionales de este tipo de investigaciones. Pero es que vea, el problema aquí, ¿sí? Más que si hay leche en polvo importada, no es que tenemos un problema serio de consumo de lácteos y derivados en Colombia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted comentaba ahorita que la leche en polvo se usa para rehidratar. Eso es verdad, pero parcialmente. Realmente la leche en polvo que se usa en Colombia, más allá de que sea nacional o importada, se usa y es materia prima de industrias alimenticias como la galletería, la confitería, la gente que fabrica pasteles, panadería, en fin, la industria farmacéutica, la industria cosmética. Esos son los grandes consumidores de leche en polvo. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos una leche en polvo importada que en general, en promedio en el último año, por litro equivalente, así digamos, así se habla, resultaba 1,000 pesos más barata que la nacional.
¿sí? Esa es la razón de que haya una presencia de leche importada o que se haya preferido, digamos, la leche importada para consumo. Pero más allá de eso, le quiero insistir y que el mensaje sea muy claro para todos los oyentes. El problema aquí es de consumo. El consumo está deprimido, ¿sí? Entonces, una medida proteccionista como resultado de la investigación que se está haciendo por sí sola no basta. Nosotros es decir, ¿cómo le digo? Ni la atacamos ni la celebramos, decimos es una medida válida, pero debe ser una medida que se dé dentro de una serie de acciones que nos ayuden a impulsar el consumo en Colombia. Cuando tengamos un consumo más amplio, un mercado más robustecido, va a haber espacio para todo el mundo, para la leche importada y para la leche nacional. Pero, y muy doctora importantemente, dígame. Doctora Ana María, si usted dice que ya está deprimido el consumo, ¿esto no lo podría deprimir aún más? Es decir, ¿encarecerle la leche a los actuales consumidores? No, mire, realmente el tema de consumo, es decir, que la leche en polvo importada llegue más cara como efecto de esto, mire, no va a ser necesariamente el efecto de encarecerle más la leche a los consumidores, sean, digamos, hogares o sean consumidores industriales, como yo les mencionaba hace un momento. Aquí lo importante es ampliar el mercado, porque además les digo una cosa, se está imponiendo un arancel sobre la leche de origen de Estados Unidos, pero aquí tenemos leches importadas también de otros orígenes de la Unión Europea, tenemos leche importada de Bolivia, de Chile, ¿cierto? Entonces no necesariamente el efecto es que la leche en polvo de Estados Unidos, que va a resultar más cara, se reemplace necesariamente por leche de origen natural. Hay leche de otros orígenes, por eso nosotros insistimos mucho en que la visión tiene que ser amplia y a lo largo de toda la cadena. El gran problema que tenemos hoy es consumo. Y eso es lo importante. Gómez, señor. ¿Cómo está la balanza de importación de leche en polvo a Colombia? ¿Cuáles son los principales exportadores hacia nuestro país? Mire, ¿de dónde importamos nosotros principalmente? Sí, de los Estados Unidos, luego la Unión Europea y luego viene Bolivia. Fíjese que el caso de Bolivia es un caso muy, muy interesante. Bolivia, digamos que es un país pequeño, su industria ganadera no es que sea la más grande ni la más fuerte de la región y han logrado tener una competitividad y un modelo de negocio que les permite ser efectivos para hacer exportaciones de productos lácteos, pero particularmente de leche en polvo, ¿cierto? Entonces, ese es el llamado también que hacemos. Volvamos nuestros productos lácteos mucho más competitivos. ¿Para qué? Para que sean competitivos ante el consumidor nacional, insisto, al consumidor local, hogares, ¿cierto? Y al consumidor de las grandes industrias y que además luego podemos comenzar a exportar, porque le quiero contar una cosa, Víctor, creo que me habla, ¿verdad? Colombia tiene una balanza comercial negativa, la importación en materia láctea, la importación de productos lácteos los últimos 5 años fue 7 veces más que la exportación de producto lácteo colombiano. Entonces ahí lo que nos muestra, señor. Perdóneme, la interrumpo porque usted ha insistido en que el lío no es solamente, la solución al lío no es solamente imponiendo aranceles a la importación de leche en polvo, de Estados Unidos. Usted dice que el tema de fondo es que el consumo de leche, de lácteos en Colombia está deprimido, está por debajo de lo que debería ser. Uh-huh. ¿Cuál es entonces la solución que ustedes le proponen, la solución de fondo? Porque el gobierno intenta con estos aranceles aliviar a los productores colombianos. Es verdad, y como le digo, esa es una medida, pero eso es solamente parte de la solución. Y le voy a decir por qué, y le voy a dar un dato que es muy revelador. En el último año, ese TLC con Estados Unidos para importar leche en polvo tiene unos contingentes. Usted sabe que los contingentes son un volumen que uno puede importar sin aranceles, ¿sí? Para el caso de Estados Unidos es como de 17.200 toneladas al año. ¿Quién importa la leche en polvo? A muchas, Néstor, muchas, como yo le comentaba. O sea, y básicamente ejemplo, industria procesadora de alimentos. ¿Alpina importa leche en polvo? Alpina en un momento importó, en este momento no lo está haciendo. Hay otras grandes empresas, le cuento, mire, hay empresas afiliadas a Soleche, hay distintos modelos de negocio. Hay industria que importa leche en polvo, ¿cierto? Para preparaciones, como le digo, como materia prima de la industria alimenticia, y hay otra que decide no hacerlo. Y en Asoleche tenemos la fortuna de tener los dos modelos. ¿Sabe por qué le pregunto quiénes son los importadores? Porque por otro lado, y también sobre este tema, veo que los productores de leche, unos en un rincón, en una esquina, con unos abogados, están Alpina, Alquería, y en otra esquina otros productores de leche, a ver, un poco sacándose la lengua, a ver cuál tiene mejor calidad de leche. Ya es un tema judicial, ya es un tema de grandes bufetes de abogados, ¿no?
Pues Néstor, ya que me pone el tema y qué buena oportunidad esto. Mire, aquí no hay ninguna pelea ni hay demandas entre empresas procesadoras de la leche. Eso es importante aclarárselo a la audiencia. ¿Qué es lo que sucedió? Y creo que está haciendo referencia a usted, en que una persona, un influencer, una cuenta de estas en redes sociales, dijo la semana pasada, sin ningún tipo de evidencia y sin ningún tipo de fuente, que solamente había 3 marcas de leche que se podían consumir de forma segura porque no adicionaban lactosuero, sin ningún tipo de evidencia. O sea, eso digamos por una inducción o una inferencia inductiva y absolutamente incorrecta, hace pensar que el resto de las marcas de leche que hay sí están adulteradas con lactosuero o adulteradas de alguna manera. Los medios han reproducido esta noticia, algunos medios, como que hay un gran enfrentamiento entre empresas. Para nada. Lo que ocurrió fue que algunas empresas decidieron denunciar penalmente a este TikToker, influencer, como usted lo quiera llamar, que sin ninguna prueba fue y soltó esta noticia. Pero no es que haya ni muchísimo menos, detrás de esto no hay una estrategia de alguna empresa para promocionar su marca y decir que las otras son malas y, como usted dice, se estén sacando la longa. No, para nada. Vale, pues hago la aclaración con mucho gusto, porque el tema al final de cuentas es de garantías alrededor del consumo de la leche en Colombia. Totalmente de acuerdo. Tenemos grandes productores y muy serios productores de leche en nuestro país. Doctora Gómez, gracias, muy amable. A ustedes muy amable por el espacio. Sobre la leche, mañana, sobre el consumo de leche, sobre la producción de leche. En un minuto saludo al comandante del ejército que está esta mañana despachando, atendiendo la emergencia desde Arauca, al oriente del país. Amanecemos con un proceso de paz con el ELN oficialmente cerrado. Paradójicamente cerrado, pero no roto. No se sabe muy bien ni por qué ni qué significa la expresión del presidente, un proceso de paz cerrado con sangre, que es la expresión que utiliza anoche en la Casa de Aranillo, refiriéndose al indolente ataque de la guerrilla del ELN en Puerto Jordán, en Arauca, contra una base militar. Murieron allí 2 soldados y 26 están gravemente heridos. Muchos de ellos, traídos a Bogotá, están ya en el hospital militar. Un ataque que el ELN planeó y desarrolló de la manera más sanguinaria posible. Los guerrilleros cargaron volquetas con tatucos, que son estos tubos que usan como lanzamisiles artesanales, cargados con cilindros de gas. Estaban al lado de un colegio, la institución educativa se llama Promoción Agropecuaria, que tenía en ese momento casi 400 niños en clase. A pesar de eso, activaron el carro bomba o la volqueta bomba para atacar al ejército colombiano. Para ser feliz, necesitamos ser auténticamente nosotros, genuinamente nosotros, conocernos, aceptarnos y amarnos tal cual somos. Es necesario que tú te conozcas en tus capacidades, en tus necesidades, en tus potencialidades y también en tus carencias. Cuidado con dejarte guiar por el ego. El ego es apariencia. El ego es la mentira que construimos para tratar de solventar nuestros vacíos. No los aceptamos tal cual somos y entonces hacemos todo un relato mentiroso para aparentar que somos quienes no somos. El ego nos hace daño porque no nos permite coincidir con nuestra esencia, pero le hace daño a los demás porque trata de mostrarse soberbio. Hoy te invito a ser tú y desde allí ser feliz. Tú sabes. El presidente Petro compara el hecho con el atentado a la escuela de cadetes de la policía que ocurrió en enero del 2019, cuando el gobierno de entonces acabó con la mesa de negociación. Lo vuelve a hacer el ELN, muy posiblemente con el mismo resultado. Inteligencia militar apunta que el ataque fue ordenado por Raúl Onacho, el alias del cabecilla del jefe de ese frente, Domingo Laín, que lleva casi 30 años en la guerrilla y estuvo también vinculado al ataque del 2019 contra la escuela de cadetes. Allí perdieron la vida 22 alféreces en ese hecho, que es uno de esa larga cadena de atentados terroristas del ELN.
nada podría empeorar más las cosas, que nos colguemos con el pago de la deuda externa o entremos en default, como se le conoce técnicamente. Esto ante la nueva advertencia que hizo el director de Crédito Público, José Roberto Acosta, como han venido ustedes escuchando. Y esto nos complicaría la vida porque el proceso de reactivación apenas está empezando a consolidarse, pero aún hay mucha incertidumbre por las reformas, la situación fiscal, el presupuesto de la nación y la ley de financiamiento. Así que un eventual impago de la deuda se tiene que evitar a como dé lugar, porque eso cambiaría todo. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Anuncia la Casa de Nariño que el presidente Petro va para el hospital militar esta mañana, en 1 hora y media, 10 de la mañana, a atender los heridos del ataque terrorista del ELN de ayer en el departamento de Arauca. Y en Arauca se encuentra en este momento el comandante del ejército colombiano, el general Cardoso. Llegó allí para ponerse al frente de la situación de crisis. El dantesco ataque contra un batallón militar, producto del cual hay 2 muertos, 26 militares heridos. General Cardoso, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un saludo muy especial para ti, para todo tu equipo de trabajo. El general Luis Emilio Cardoso es el comandante de nuestro ejército. General, para usted, primero, nuestro saludo para sus hombres. Lamento mucho lo que le sucedió ayer en el departamento de Arauca. ¿Qué información tiene usted? ¿Cómo fue el atentado terrorista, general? Bueno, gracias, Néstor. Quiero iniciar esta declaración extendiendo un saludo de condolencias a las familias de nuestros 2 valientes soldados que fueron asesinados en el ataque terrorista del día de ayer por parte del ELN, y también el acompañamiento a nuestras familias de los hombres que están heridos. Pues lo que sucedió en el día de ayer fue precisamente una volqueta acondicionada con 19 bocas de fuego. Esa volqueta tuvo un recorrido desde Pueblo Seco y en dirección a Puerto Jordán. Eso venía desde un sitio que se llama, un caserío que se llama La Horqueta, que es un área base reconocida del ELN, y la instalaron precisamente frente a las instalaciones del batallón, más o menos a unos 500 metros. Esas bocas de fuego, que son cilindros que se colocan sobre esa volqueta, pues lanzan unos balones bomba, y esos balones bomba de esos 19 bocas de fuego, 4 impactaron en la infraestructura del batallón de artillería número 18, que es el que está allí en Puerto Jordán, específicamente sobre la tienda del soldado, el comando del batallón y un alojamiento de tropa. Sí. Y precisamente ese efecto fue... ¿Qué quiere decir, general Cardoso, 19 bocas de fuego? 19 bocas de fuego son 19 cilindros. Esos cilindros son los que le permiten a esta estructura lanzar esos balones bomba. Esos son cilindros de gas que han cortado y que funcionan como morteros, en la que nosotros hemos llamado artillería artesanal. Esos se convierten como en rampas de lanzamiento, y esas rampas de lanzamiento son las que permiten proyectar esos balones bomba que llevan una cantidad de elementos que son los que se fragmentan al momento de explotar, y son los que producen la metralla, que producen los efectos hacia la humanidad de nuestros soldados. Sí. Esta situación pues es compleja porque pues lo hacen en medio de una vía pública, y lo hacen también cerca a un colegio donde pudieron poner en peligro la vida de todos estos jóvenes que allí estudian. General, este recorrido de esa volqueta bomba, de los explosivos desde Pueblo Seco a Puerto Jordán, dice usted Pueblo Seco es un reducto del ELN, hasta Puerto Jordán, en donde está ya, es un trayecto de más o menos ¿qué distancia? ¿De cuántos kilómetros? Bueno, de ese sector de La Horqueta, digamos que es donde viene esa volqueta hacia Puerto Jordán, son 30-35 kilómetros pueden ser. Entonces lógicamente que llevan sus redes de apoyo al terrorismo, que básicamente se movilizan en una volqueta. Allí una vez instalan la volqueta y cae el primer balón bomba hacia las instalaciones, hay una reacción, se presenta un combate porque hay unos puestos avanzados de combate que son la seguridad precisamente de las instalaciones, y tuvieron combate con estas estructuras. Sí. Allí en ese combate, después de ese combate, 2 sujetos
que tratan de huir hacia Puerto Jordán en motocicleta, pues son capturados por uno de nuestros puestos avanzados de combate y son los que se colocaron a disposición General, ayer mismo ahora, de la Fiscalía. Perdóneme que le pregunte esto porque sé que es un momento de solidaridad con el ejército, que son las víctimas aquí, pero ¿cómo es posible que un camión, una volqueta cargada con explosivos recorra 30 kilómetros y nadie en el ejército en una zona de guerra se dio cuenta? Néstor, es que es una vía terciaria y precisamente lo hacen porque tienen sus redes de apoyo al terrorismo, es decir, tienen unos reconocimientos que hacen precisamente previos a los movimientos. Entonces, hay tropas desplegadas, pues se mantienen. Apenas hay la oportunidad, inmediatamente realizan estos eventos. Entonces, esa es la dinámica, digamos, permanente. Hay tropas desplegadas, pero pues las tropas también se están moviendo. Entonces estos sujetos que andan en esas motocicletas, en bicicleta, en caballo, lo que sea, que digamos esas son las redes de apoyo al terrorismo que nosotros siempre hemos llamado, la RAT, la RAER o el componente criminal focalizado. Es ahí donde ellos metidos dentro de la gente con una fachada que les permite moverse tranquilamente, pero que están lógicamente dando información a las estructuras que tienen la posibilidad de hacer estas acciones. Son pequeños grupos, son muy pequeños grupos. Ahí prácticamente no necesitan sino la persona que va en la motocicleta, porque han logrado acondicionar estas volquetas con unos sistemas de activación con temporizador. Entonces el tipo que va en la volqueta la estaciona, se baja, activa el temporizador, se sube en la moto del que va haciéndole el reconocimiento y se van, y a los 30 segundos empieza la activación de todos estos elementos que son proyectados hacia las unidades. General Cardoso, en medio de esto necesitan estos delincuentes haber hecho labores de inteligencia para saber en qué momento ubican la volqueta, la distancia a la que deben ubicar los explosivos y la dirección de los mismos. Y entendiendo de nuevo, aquí las víctimas son los militares, aquí el terrorista es el ELN. ¿Puede haber algo por mejorar en la inteligencia del ejército frente a las actuaciones criminales del ELN, por ejemplo, en este caso? Siempre hay cosas que mejorar, siempre. Y en la seguridad, todo lo que se hace siempre es insuficiente. Lógicamente que tiene que haber una inteligencia previa, lógicamente que tiene que haber un entrenamiento previo de esos lanzamientos, la cantidad de explosivo exacto para que tenga el alcance que corresponde. Todo eso hace parte de todas estas zonas grises que tenemos en esa frontera, donde estas estructuras pueden practicar permanentemente este tipo de acciones. Cuando ya conocen y saben las distancias, la cantidad de explosivo que tienen que colocarle a cada cilindro para que pueda lanzar el proyectil, es en un tiempo muy corto y muy mínimo, porque cualquier oportunidad que tengan inmediatamente lo utilizan. Y eso es lo que hacen, no tienen afán, permanecen permanentemente monitoreando los movimientos de las tropas y apenas tienen la oportunidad, pues sacan la volqueta, la instalan y hacen este tipo de acciones. ¿Pero ellos entrenan ese tipo de actuaciones, general, en Venezuela? En esa zona fronteriza hay muchos sitios donde pueden hacer ese tipo de acciones y lógicamente que eso requiere un entrenamiento para poder saber cuál es el alcance que requieren para eso. Aquí importante es que las tropas reaccionan y logran la captura de 2 sujetos que estuvieron implicados en el evento. Generalmente este tipo de acciones, como son sorpresivas, son rápidas, que es una de las técnicas que utilizan, no es posible a veces poderlos neutralizar o poderlos capturar. En este evento fue diferente, precisamente porque habían tropas avanzadas, desplegadas, que lograron una reacción oportuna y que pudieron capturar a 2 de estos sujetos. Sí. General Cardoso, ¿qué han dicho estos 2 detenidos? ¿Son del ELN? ¿Qué información han suministrado a las autoridades? Pues como ese es un proceso que hay que saber manejar con la Fiscalía, no podemos hacer ningún tipo de interrogatorios y demás, pero fueron cogidos en flagrancia. Entonces esperamos que la acción de la justicia pueda caer sobre estos sujetos. Mire, general,
¿Qué sabe del estado de salud de sus hombres que fueron heridos en las últimas horas, de este número de más de 20 militares heridos por este acto terrorista del ELN? Bueno, ayer logramos evacuar de aquí, de Arauca, 2 que estaban críticos y que lograron estabilizarse para hacer un movimiento aéreo de personal herido. Los médicos tienen que hacer una verificación, un protocolo, y los que ya están estabilizados son ellos los que dan la autorización de movilizarlos. Ayer movilizamos 2 desde Arauca y también se movilizaron 16 desde Tame. La mayoría de ellos, pues, queríamos estar seguros de su estado de salud. Eran 4 críticos y esos son los 18 que hay en Bogotá. 16 que se movieron desde Tame, 2 desde Arauca capital. De esos 18 que hay allá, hay 4 que son críticos. De los 7 que nos quedan aquí en Arauca, tenemos 2 críticos. Estamos esperando que se estabilicen para poderlos también mover a la ciudad de Bogotá. Sí, general Cardoso, ¿de qué tipo de explosivos utilizaron los hombres del ELN? Bueno, este es un explosivo artesanal que ellos fabrican con pólvora negra y metralla, que son precisamente los que colocan en esos balones bomba, pero ahí tienen unos elementos contaminantes. Entonces, esos elementos contaminantes son materia orgánica, ahí hay tuercas, ahí hay grapas, ahí hay puntillas, ahí hay balines, hay una cantidad de cosas que al momento de caer hacen explosión y destruyen todo a su paso. Esa es la técnica que tienen estos delincuentes, estos terroristas, de hacer esos balones bomba, que son precisamente proyectados a través de esas rampas de lanzamiento donde se utilizan cilindros generalmente de gas de 40 libras. Claro, general Cardoso, ustedes, luego de este acto terrorista, luego de lo que anoche dijo el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, ¿han recibido instrucciones para arreciar la ofensiva en contra del ELN? Nosotros estamos en este momento cumpliendo lo que ordena la Constitución y la ley. El señor presidente terminó el cese bilateral al fuego desde el pasado 3 de agosto. Y desde ese momento no tenemos ese bilateral al fuego. Entonces, las operaciones permanecen y continúan precisamente porque en este momento no hay ningún documento establecido por el gobierno que impida hacer operaciones sobre esta estructura. Sí, general, hace exactamente un mes algunos sectores interpretaron una decisión del presidente Petro como una desautorización al almirante. ¿Ustedes están pensando, van a recomendar algún cambio en la estrategia para enfrentar puntualmente al ELN? El ELN es una estructura terrorista y así es como se ha establecido por las acciones que realizan. El gobierno les dio la oportunidad, les ha tendido la mano muchas veces y pues esta es la respuesta a esa voluntad de paz que nuestro gobierno les ha expresado. Nosotros, como siempre, somos respetuosos de las normas, de las leyes. Nosotros hemos estado siempre acompañando esos procesos porque somos respetuosos de la Constitución y la ley. Pero efectivamente lo que vemos aquí es que no hay reciprocidad en lo que el gobierno ha ofrecido y en lo que la respuesta que estas estructuras terroristas han realizado. Entonces, lo que nos corresponde ahora es, pues, como siempre, estar al lado de nuestros hombres heridos, estar al lado de nuestras familias que han perdido sus seres queridos y mantener las operaciones ofensivas como corresponde a un ejército y a la dinámica operacional de esta zona. Sí. General Cardoso, ¿se tiene información sobre el cabecilla que habría ordenado este atentado, este ataque que ya estaba vinculado al ataque a la Escuela General Santander hace 5 años, alias Raúl Onacho Arturo Archila Rincón es su nombre de pila? ¿Este cabecilla del Frente Domingo Laín que habría ordenado el ataque de ayer en Puerto Jordán está en Colombia o está en Venezuela? Bueno, este sí, efectivamente es el Frente de Guerra Oriental. El cabecilla es alias Raúl Onacho, con el nombre que tú acabas de describir. Es el cabecilla principal de este Frente de Guerra. La información de la inteligencia es que no está en el país. Específicamente, la orden se la da al Frente de Guerra Domingo Laín Sáenz. Ese Frente de Guerra, el cabecilla es alias Dumar. Y ese cabecilla, pues, tiene una cantidad de estructuras
de diferentes compañías que son las que delinquen ahí en esa zona del departamento de Arauca. Entonces, esa es la estructura. Efectivamente, nosotros estamos desarrollando operaciones y mantendremos las operaciones ofensivas contra esas estructuras que tanto daño y tanto mal le hacen al departamento de Arauca. Sí, y usted ve estos señores del ELN, general, ¿en dónde se encuentran? Es decir, los que ponen el carro bomba ayer, ¿salen corriendo automáticamente para Venezuela? Pues es posible que busquen refugio, es posible que busquen sitios donde estar tranquilos y seguros. Sin embargo, pues sabemos que ellos tienen aquí unas unidades y tienen otras al otro lado. Eso sí es absolutamente claro. Vale. Es el general Luis Emilio Cardoso, es el comandante de nuestro ejército, esta mañana despachando, después del atroz atentado del ELN, del cobarde atentado del ELN contra los hombres del ejército colombiano, despachando esta mañana desde Arauca, desde la capital. General Cardoso, para usted, para sus hombres, un abrazo, mi solidaridad. Néstor, muchas gracias a usted y un saludo especial a todo su equipo. Fuerte abrazo. 8:35 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. En recientes declaraciones, la directora del IDEAN, Ghislaine Echeverry, anunció que la temperatura de ondas tropicales se prolongará hasta noviembre de este año, pues este fenómeno meteorológico, caracterizado por la formación de sistemas de baja presión que puede generar lluvias intensas y vendavales, podría seguir afectando el país en las próximas semanas. Mientras tengamos el paso de ondas tropicales, seguiremos teniendo lluvias y vendavales en la región Caribe, la región andina. Además, seguimos con la probabilidad de la ocurrencia de un fenómeno de la Niña que probablemente se consolide para los próximos meses. Amanecemos con un proceso de paz con el ELN oficialmente cerrado. Paradójicamente cerrado, pero no roto. No se sabe muy bien ni por qué ni qué significa la expresión del presidente, un proceso de paz cerrado con sangre, que es la expresión que utiliza anoche en la Casa de Nariño, refiriéndose al duro, al indolente ataque. Esta es Blue, más que radio. La Casa de Nariño confirma que el presidente Petro va esta mañana también el solidario con los militares atacados por el ELN. Desde la Casa de Nariño a esta hora, Caterina Ávila. Néstor, sí señor, mire, hace pocos minutos llegó al Hospital Militar la avanzada del presidente Gustavo Petro, que llegará al Hospital Militar sobre las 10 de la mañana para conocer la situación de salud de los 18 soldados trasladados tras el ataque con cilindros del ELN a una base militar en Puerto Jordán, Arauca. En la agenda del mandatario estaba previsto para hoy un viaje a la Sierra Nevada para un diálogo con comunidades. Sin embargo, anoche, después de que se conocieron los hechos y de que el mismo presidente asegurara que esta acción criminal cerraba con sangre las negociaciones que se adelantan con el ELN, pues este viaje fue cancelado. Quien también se pronunció hace pocos minutos fue el ministro de Defensa, Iván Velázquez, quien calificó este acto como un acto execrable. Escuchemos. Cuando esperábamos un gesto que permitiera continuar las negociaciones que se venían adelantando con este grupo ilegal, esta es la respuesta que ha dado de manera clara. Y frente a ello, las acciones de nuestras fuerzas militares, las operaciones que debe adelantar, que continúa adelantando nuestro Ejército Nacional, tienen que ser también contundentes. Recordemos, Néstor, que al Hospital Militar fueron trasladados anoche por la gravedad de las heridas estos uniformados. Al menos 4 soldados se encuentran en estado crítico, uno de ellos en UCI, 14 uniformados están estables en observación y todos los heridos tienen monitoreo permanente por parte de médicos y especialistas, mientras que 8 militares más permanecen en centros asistenciales de Arauca y Tame. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Para ser feliz, necesitamos ser auténticamente nosotros, genuinamente nosotros. Conocernos, aceptarnos y amarnos tal cual somos. Es necesario que tú te conozcas en tus capacidades, en tus necesidades, en tus potencialidades
y también en tus calles. El precio de las acciones, las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo cuenta Mañanas Blue. Noticia económica a esta hora 8:39, Víctor. Gran expectativa mundial, Néstor, en los mercados. No hablan de otra cosa porque por primera vez en mucho tiempo, tal vez desde los momentos más críticos de la pandemia, hoy la Reserva Federal cambiará su ciclo sobre tasas de interés. Es decir, podría empezar a bajar sus tasas de referencia. Se esperaba que esto ocurriera más arrancando el año, pero no ocurrió. Más a mediados del año, pero tampoco ocurrió. La Reserva Federal, hasta no estar completamente segura, no ha tomado este primer paso. Pero ya hoy los inversionistas, los mercados por mensajes propios, inclusive de los directivos de ese Banco Central, dicen que va a bajar tasas de interés en 25 puntos básicos, pasándola de 5,5 a 5,25%. Esto no solo tiene implicaciones sobre el movimiento del dólar, dependiendo del país, sobre el movimiento de las tasas de interés de la deuda pública, sobre el movimiento de las acciones, inclusive de las criptomonedas. Esto podría ser importante, inclusive para futuras decisiones de entidades como el Banco de la República de Colombia sobre sus propias tasas de interés. Si la Reserva Federal allí en los Estados Unidos se anima bajando tasas de referencia, esto podría acelerar las disminuciones en tasas de interés desde Colombia. Vemos al dólar cayendo en este momento más de 40 pesos, se ubica por debajo de los 4.200 pesos en Colombia, cotización promedio 4.195 pesos. Todos los mercados del mundo muy atentos a lo que decidan hoy en la tarde desde Estados Unidos. 8 de la mañana, 40 minutos. Está a punto de comenzar en la Casa de Nariño una reunión. La anfitriona, la que invita a la reunión, es Laura Camila Saravia Torres, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Así firma la invitación. Es una reunión a los integrantes de las comisiones terceras de Cámara y Senado para intentar alguna clase de acuerdo para sacar el presupuesto, que está muy emproblemado, como ustedes saben. El doctor Eliezer Salazar es el presidente de las comisiones económicas en la Cámara de Representantes. Doctor Salazar, buenos días. También está el doctor Salamanca, el presidente de la Cámara. Doctor Salamanca, buenos días. Bueno, muy buenos días. Un saludo muy especial, Néstor, a ti, a los oyentes. ¿Usted está entrando a la reunión a la Casa de Nariño? Estoy acá en la Casa de Nariño, sí señor, pero atento a que inicie la reunión. ¿Y el objetivo de la reunión de hoy es que salvar el presupuesto? Acá están los presidentes no solamente de las comisiones económicas, sino las mesas directivas de Senado y Cámara para hablar de reactivación económica. Esa es la invitación. Me voy a permitir contarle a los oyentes que nos hicieron desde la Casa de Nariño para precisamente escuchar estas propuestas que tiene el gobierno y socializarlas no solamente a las comisiones económicas. El objetivo principal de esta reunión es abordar esas propuestas del plan de reactivación económica. Sí, doctor Salamanca, una de las propuestas, tengo aquí una información que me está llegando esta mañana desde la Cámara de Representantes, es que ustedes, un grupo de parlamentarios, presentó una proposición para construir una nueva sede del Congreso de Colombia. No la conozco, no conozco la proposición, no estoy enterado de la misma. Estas discusiones están hoy en día en las comisiones económicas. Yo hago parte de la comisión sexta y a plenaria no ha llegado el presupuesto. No, pero me dicen que tiene el aval suyo como presidente de la Cámara de Representantes y ya tiene el aval del gobierno. Una propuesta para gastarse en este momento de austeridad 120 mil millones de pesos para levantar un nuevo edificio que nadie sabe dónde y nadie sabe para qué. No, hay un proyecto que se viene trabajando, tengo entendido desde hace muchos años, para poder ampliar el número de oficinas, toda vez que los espacios para los trabajadores del Congreso son realmente limitados. Hay congresistas que están sesionando en medias oficinas divididas, los asesores del Congreso, muchos tienen que trabajar en sus casas y no hay donde trabajar. Sí tengo entendido y tengo conocimiento, doctor Salamanca, y sé que es una necesidad, pero y en este momento, no conozco la proposición. En este momento me va a echar el cuento de pobrecitos congresistas, pobrecitos, los congresistas no tienen dónde trabajar. Pobrecitos los asesores de los congresistas que están trabajando, sí, en un escenario de totalmente, ¿cómo se dice? No hay espacio, definitivamente es una realidad. Es coincidencia que se dieron cuenta que no tenían espacio a la hora de tramitar el presupuesto y le cuelgan una partida de 120 mil millones de pesos al presupuesto.
No, vuelvo y te digo, Néstor, no conozco la proposición, no conozco el monto, pero sí sé que es una necesidad primero y sí sé que evidentemente se requiere, es un tema de humanidad con los trabajadores del Congreso, sí. No con los congresistas, con la gente que está allí en un hacinamiento terrible desde hace mucho tiempo. Sé que el proyecto existe porque fue una de las cosas que en el empalme me comentaron que se estaba tramitando, pero no sé si por fin se lograron los recursos. ¿Y usted no conoce la propuesta a pesar de que el gobierno ya le dio el aval? Pues no, porque yo no estoy en las discusiones del presupuesto, yo hago parte de la sexta y estoy encargado de sacar las discusiones de los proyectos de los congresistas y de la reforma laboral. Y en este cuento de que se necesitan oficinas, ¿dónde las piensan construir, doctor Salamanca? Tengo entendido que el proyecto está en la parte lateral del edificio nuevo del Congreso, en el sitio en donde actualmente funcionan unos parqueaderos de funcionarios. Ahí es donde está el espacio para poder construir este edificio. ¿Y a usted le parece que en este momento de austeridad, de que no hay plata para el presupuesto desfinanciado, tiene presentación esto de que la Cámara de Representantes quiere hacer un edificio porque están trabajando apretaditos? Yo sí creo, creo que nuestros trabajadores tienen todo el derecho a tener condiciones dignas de trabajo y no tienen que estar en una condición de hacinamiento que es inhumana. Hay muchísimos funcionarios, entre asesores de congresistas y personal de planta que ha tenido, por el número de congresistas que se ha incrementado y las necesidades de tipo administrativo, tener que vivir en una condición inhumana. Y esto, pues, si el gobierno accedió a dar estos recursos, yo celebro porque es una necesidad que se tiene y que es muy sentida. El gobierno accedió y lo van a discutir en la reunión que usted está a punto de tener. La pregunta que tengo, doctor Salamanca, con el mayor respeto, es si la partida, 120 mil millones de pesos, que me parece gigante, ¿no será que es la manera de meter por ahí los auxilios, los viejos auxilios parlamentarios, lo que se llaman ahora cupos indicativos? Pues la verdad, vuelvo y te digo, yo primero no estoy enterado de la proposición. Segundo, si es así, es una necesidad. Y tercero, pues yo ahí sí, como le digo, yo no creo que detrás de una necesidad hayan cupos parlamentarios. Ese es un tema que va para el Congreso y que va para las oficinas de los asesores, de las UTLs, yo creo, de los trabajadores. Doctor Salamanca, me dicen que usted sí está operado, sí está informado de esto. Es decir, no es que Morales en Blue Radio está descubriendo dónde está la bolita, es que ya la bolita la crearon, la criaron, la crecieron y están a punto de meterla en el presupuesto nacional y tienen todos el visto bueno de todos. Estoy enterado de la necesidad y si a mí me preguntan que si se requiere, yo digo totalmente. Y pregúntenle a los asesores de los congresistas a ver en qué condiciones están actualmente trabajando ellos, unos sobre otros prácticamente, porque las oficinas son muy pequeñas. Pero, doctor Salamanca, ¿cuántos asesores tiene un congresista? ¿Cuántos asesores tiene un congresista? ¿Usted cuántos asesores tiene, por ejemplo, y qué tamaño de oficina tiene para que ellos trabajen ahí? Son en promedio, yo que creo, unos 6, 8 asesores por congresista, depende la asignación y la distribución que les den los mismos. Generalmente son jóvenes recién egresados de universidades que uno les da la oportunidad para trabajar por el país desde ese espacio, debido al cupo que se da por ley para que cada congresista tenga su espacio, y realmente las oficinas son muy pequeñas. Hoy yo tengo una oficina grande porque soy el presidente de la Cámara, pero soy prácticamente de los pocos que tiene oficinas grandes y es transitorio, pero basta con ir al Congreso y conocer cómo son las condiciones y ver cómo los trabajadores de verdad les toca muy duro. Sí, no, estoy a punto de las lágrimas. Doctor Salamanca, una pregunta final. ¿Quién es John Abiut? El director administrativo de la Cámara de Representantes. Porque me dicen que este proyecto lo están trabajando Eliezer Salazar, que es parlamentario. Me acaba de colgar el teléfono cuando se enteró cuál era el motivo de la entrevista. Pues claro que no quiere hablar y claro que no quiere poner la cara ante lo que se está descubriendo. Pero me dicen que detrás también está John Abiut, que a John Abiut en la Cámara le dicen John Avión. ¿Es así? No sé. ¿Que al doctor John le dicen John Avión? Sí. No, yo conozco al doctor John, él es el director administrativo, lleva varios periodos ahí,
Sí, no tengo, lo sé, digamos, lo sé, no. una... Y sé que viene de Santander, que es el hermano del alcalde de un pueblo en Santander, ¿no? Sí, señor. Sí, teniendo en cuenta que usted es el presidente de la Cámara, doctor Salazar, doctor Salamanca, lo noto un poquito desinformado de todo lo que está pasando en la Cámara. ¿Están tramitando a sus espaldas la ampliación del edificio del Congreso? Supuestamente con el aval suyo. Pues no sé de dónde saca usted esa información, Néstor. Yo lo que te puedo decir es que es una necesidad, no conozco la proposición. Si es así, la acompaño porque es una necesidad, insisto, y pues basta ir a las oficinas, insisto, del Congreso para darse cuenta cómo trabaja la gente hasta en los pasillos del mismo. Los periodistas, por ejemplo, que visitan y acompañan las sesiones no tienen ni siquiera en dónde sentarse. Hay unas condiciones de hacinamiento pues muy grandes y que es una necesidad sentida. Si están tramitando un edificio nuevo de oficinas administrativo para el Congreso, es una necesidad que se tiene, y no lo digo pues yo porque, insisto, sea quien esté moviendo dicha situación, sino porque se necesita. Sí. Sí, supongo que hay cosas que se necesitan, pero uno no amplía la casa cuando está en época de crisis, supongo yo. Este proyecto se lo voy a mandar, doctor Salamanca, que me sorprende un poquito que yo lo conozco, la proposición de Salazar, y usted no lo conozca. Dice ampliación y fortalecimiento de espacios físicos de la Cámara de Representantes, Bogotá, monto del presupuesto, 120 mil millones de pesos. Creo que le van a hablar de esto en la reunión que está a punto de comenzar allí en la Casa de Nariño, doctor Salamanca. Bueno, muchas gracias, Néstor, estaré atento. Gracias a usted, muy amable, el presidente de la Cámara de Representantes. Chao. Gracias, doctor Salamanca. Jaime Salamanca. Es un gran ejemplo, Néstor, de la discusión que debería darse en el seno del Congreso a propósito de estos debates sobre el presupuesto. Porque sí, pues todo el mundo puede justificar gastos y decir que los trabajadores pues están lo metieron un poquito a oscuras condiciones. Y ya tiene avales. No le han contado al país que el presupuesto viene en momentos en que el Congreso está reclamando que reduzcan, que financien el presupuesto, Héctor. Pues meterle 120 mil millones de pesos para... Digamos, no demos la discusión de si es necesario o no. Supongamos que las oficinas del Congreso efectivamente pues no están en las mejores condiciones ni tienen suficiente espacio. Pero la pregunta es si el gasto es aplazable. Y pues la respuesta es claro que sí. Así han funcionado durante años, podrían esperar un par de años más y después, si es que llegan las vacas gordas en algún momento, pues arreglar las oficinas. Pero yo me pregunto, Néstor, ¿cuántas partidas iguales a esta hay en el presupuesto? Seguramente muchas. Usted va a encontrar que arreglan oficinas en la Procuraduría, en la Contraloría, en el Ministerio no sé qué, que compran la sede de tal cosa. Y si se pusieran a recortar y si hiciéramos juiciosamente ese inventario, seguramente recortar los 12 billones de pesos que han generado pues la discusión no sería tan difícil. Por eso, pero Héctor, hágase una pregunta colateral, y es si el recorte del presupuesto tiene que ver con lo que está pasando, con esta denuncia que me llega esta mañana. Y seguramente usted encuentra maneras de atar cabos. Sí, para conseguir votos de parlamentarios les van a dar la gabela de meter 120 mil millones de pesos, no poquita plata, para la disposición de ampliación de las oficinas. Esa podría ser la mermelada, Néstor, pero fíjese que están en serios problemas. Esta reunión que comienza en minutos en la Casa de Nariño puede que resulte inocua. Esta mañana se está conociendo una carta del secretario general del Senado, Gregorio El Hach, que dice que oficialmente fue negado el monto del presupuesto. Ese es un golpe mortal para la posibilidad de que haya algún tipo de consenso. El siguiente paso es que el presidente los pida por decreto. Ahí están haciendo maromas para intentar revivir el presupuesto. Y la reunión de esta mañana... Pero Senado, pero Senado no va a transigir, digamos. Y si Senado no transige, no hay nada que hacer, porque en la Cámara, pues evidentemente el doctor Salamanca, entre otros, son fichas del presidente. Pero en el Senado las cosas no están fáciles y el Senado negó el monto del presupuesto oficialmente. Pero por eso Laura Camila va a sacar en esta mañana el desayuno el pote de mermelada, ¿no? Que se traduce en esta partida de 120 mil millones, que claro que la va a manejar John Abiud, porque es el director administrativo de la Cámara, como es la doctora Astrid Salamanca, inveterada directora administrativa del Senado, que tienen un manejo casi que discrecional del presupuesto. Entonces,
ahí va un pote de mermelada, a mí no me cabe la menor duda para la Cámara. Y entre otras cosas, Sí, lo que usted recuerde, Néstor, Lo que me sorprende un poquito, Aurelio, la verdad es que el presidente de la Cámara niegue que conocían el proyecto. No, pero eso del sí, doctor Salazar. ¿cómo fue que usted le dijo esta mañana a Héctor que la ingenuidad qué? Es tierna a cualquier edad. No, pero, sí, pero eso esto a mí no me es, pro- esto a mí no me es, produjo- no, me esto pro- no se niega por ingenuidad, Aurelio. Esto es un tema de ¿Por conveniencia. morronguería? Vamos a aprovechar por esto pues, morronguería? para conseguir unos votos y de una vez conseguimos la ampliación. Digo, que consigan la ampliación en este momento. El tema es, se necesita esa plata destinada Pero además, a unas oficinas en el Congreso. Yo no sé, él dice que sí, que pobrecitos que están trabajando en unas condiciones de hacinamiento. Néstor, el representante Eliezer Salazar, que habló aquí en Blue el pasado 12 de septiembre, el jueves, y que hoy nos colgó el teléfono y no quiso dar entrevista, lo que dijo ese día fue: denme el día de hoy, que yo saco esa negociación. Obviamente, se tenía confianza Pues por eso le dije, María porque Consuelo, tenía debajo de la manga, apareció la bolita. porque tenía debajo de la manga el edificio nuevo del Congreso. Sí. 120.000 millones. 120.000 millones. Estas son las novedades sobre el presupuesto nacional. Miren, Néstor, yo sé que el deporte nacional favorito no es... abogado. Señor. Néstor, yo sé que el deporte nacional favorito es detestar a los políticos, entonces si los políticos se construyen un lugar digno para trabajar, entonces lo cogemos a batazos. Pero le informo a usted y a todos los que les parece terrible que se construyan edificios públicos, que el centro de Bogotá, el Capitolio, la presidencia, que son edificios costosísimos, donde están las cortes, son de los lugares más visitados del país, y no solo en Colombia, en el mundo entero. La gente pero es va que esa no a es la visitar los discusión. edificios La públicos, discusión va no a es esa, visitar Luis. la casa, va a visitar el Capitolio americano. Mire, en Berlín Luis, pero esa no construyeron es la discusión. en Esa no es Berlín. la No, claro que sí es la discusión, discusión. es el momento, Claro es que sí es la pertinente discusión, hoy. Alberto. No se me vaya por ¿Cuál la es el rama, problema? Que no, no, construyan, es que esa no es la que el discusión, Congreso de la no ha- República no ha tenga entendido. oficinas Tal vez- dignas tal vez para no- los trabajadores. Tal vez no me he explicado. Metieron en un horario por la noche, sin que ni usted ni yo nos diéramos cuenta, una proposición, Luis Ernesto, para darle un poquito de gabela. Póngale el nombre que quiera, mermelada, cariñitos, lo que sea, para construir las Eso es lo que ustedes suponen, eso es lo que ustedes suponen, porque no le conceden seguramente el beneficio de la duda a ningún político, Néstor. Este es el momento de gastarse 120.000 millones de pesos. Pues mire, Néstor, yo no sé si usted remodela ¿cuándo el fue la baño última de vez su que usted fue casa? a las oficinas del Congreso? Contésteme Las esta oficinas, pregunta, mire, Luis Ernesto. la oficina de un Es que no me parlamentario está puede oyendo. tener 20 Es que no metros me está cuadrados. oyendo. Y ahí Luis sabe Ernesto, cuántos póngase- trabajadores Luis- hay, Néstor. Luis Ernesto, póngase los audífonos, que significa oír. ¿Usted amplía su casa en momentos de crisis económica? Sí, y se llama teoría keynesiana, Néstor. Cuando usted tiene crisis económica y usted es el Estado y usted gasta en construcciones, llámese autopistas, llámese en colegios, mermelada. llámese universidades, llámese edificios públicos, usted reactiva la economía. Eso se lo inventaron hace varios años y da resultados. coincidencia Aunque a que ustedes no les se guste empuje y les parezca keynesiano sea terrible para que los los políticos congresistas, les parece terrible que en el Congreso tengan unas condiciones más dignas de No, trabajo. no. Además, le digo, Néstor, No es justo el eso. Congreso, una oficina Si así donde es la discusión, me niego a darla, Luis Ernesto. Porque es que eso no es lo que se está o sea, diciendo. que tengan oficinas justas, lo que me Todos parece... lo queremos. Lo que me Y parece, que ojalá hagan un muy bello edificio. Lo que me parece Pero es no que es el momento. En este momento le están diciendo a todo el mundo, Luis Ernesto, a usted y a mí hay que apretarse el cinturón. Es hora de no darse lujos, es el mensaje todos los días Pero del además, gobierno. sorpresa. Pero, Néstor, el timing. explica, por favor. Qué belleza. De la nada salió la necesidad hoy, cuando están en la reunión precisamente con la doctora Laura Sarabia. Pero respeto que usted me quiera defender a los congresistas y el capricho de 120.000 millones de pesos. Me parece que está bien. Pero, a ver, Néstor, entonces, ¿cómo se reactiva la economía? Construyendo. ¿Cuál es uno de los lugares obras más visitados del país? La Plaza de Bolívar. Obras Cuando usted tiene, productivas, amigo mío. cuando usted tiene una oficina, mire, Néstor, Daniel, permíteme. A ver, señor. Permíteme, Daniel, algo corto. Si usted va hoy al Congreso, Néstor, o cualquiera de los que lo visiten, van a encontrar una oficina de 15 metros cuadrados, 20 metros cuadrados a 8, 9 trabajadores. Eso cualquier persona de riesgos laborales le va a decir, vea, esas son condiciones inaceptables de trabajo, no le podemos asegurar a los trabajadores. Entonces, lo que están proponiendo, y pues puede haber una discusión de los tiempos, cuándo es mejor momento, si cuando hay reactivación económica, hacer política keynesiana y gastar más en lo público para reactivar la economía, o cuando esté sobrando la plata. política keynesiana. A mí me parece que es bueno construir vías, colegios
y edificios públicos cuando se necesita reactivar la economía, porque eso genera empleos y además porque es una necesidad. El que vaya al Congreso va a coincidir que es una necesidad, por lo menos para que tengan un trabajo digno los que están en esas oficinas. Que yo sé que como son políticos, pues es deporte nacional detestarlos. Debe estarse revolcando en la tumba esta mañana el profesor Keynes. 8:59 minutos. Señor sí. Daniel. Néstor, y la política keynesiana se trata también de hacer gasto que sea productivo, como colegios, por ejemplo, con el mismo argumento que Luis Ernesto utiliza para decir que hay unas pobres personas en el Congreso de la República que les toca trabajar un poquito estrechas. Con el mismo argumento uno podría decir, y los hospitales en zonas aisladas del país, y los colegios donde los niños tienen que estudiar a 40 o más grados centígrados en este momento, no, es que yo no ¿por qué no hacemos más bien ese gasto que sea productivo y que sí empuja el crecimiento y el desarrollo económico de la economía? Pero además podrían tener teletrabajo, ¿no? Que digamos, claro, además. ¿A qué van a asignarse a una oficina de 20 metros cuadrados cuando pueden quedarse en su casa conectados a un computador? Que es a lo que van a la oficina. Todos esos funcionarios van a una oficina y se sientan enfrente de un computador y empiezan a trabajar en el computador y a trabajar, asumamos, usando el celular. Esas dos herramientas las pueden tener en su casa. La verdad es que ese no es un gasto necesario y sobre todo no es un gasto inaplazable. Es que la discusión, yo insisto, no es si se pone o si se necesita o no se necesita, sino si es urgente. No, y evidentemente no es urgente. Héctor, yo creo que el argumento de Luis Ernesto no es válido en el sentido de que, bueno, sí, invocando a Keynes, no, es que la plata primero no es gastársela por gastársela, pero segundo y sobre todo, para poder gastársela hay que tenerla. Y el problema aquí es que no la tenemos. Claro, es que ese es el asunto. Es que venimos, la discusión viene de que el presupuesto está desfinanciado, por eso se negó. Hacen falta 12 billones y creciendo las partidas para construir edificios en el Congreso, no se van a encontrar los 12 billones. Mire, si las naciones pensaran así de chiquito, países como Alemania, que construyen unas oficinas... No, pero no me diga que... No, pero no me diga, entonces sí, tenemos que ser aquí siempre, tenemos que tener las peores oficinas públicas, tenemos que tener a los trabajadores hacinados, porque como ahí trabajan políticos, entonces, pues no, tengamos las Luis peores Ernesto, condiciones de edificios públicos. Sonría, hágame un favor, sonría. Usted va... Un segundo, para quienes están conectados en el canal de YouTube, quiero ver su sonrisa, Luis Ernesto. ¿Para qué? ¿Sonreír sobre qué, Néstor? Se lo digo porque quiero ver los dientes de leche que usted me está mostrando esta mañana. Yo creo que quien tiene dientes de leche... Ernesto, esto es en la discusión del presupuesto, le van a lanzar